Les va? Hola, profe, buenas noches. ¿Bien usted? ¿Cómo van? ¿Bien, bien? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a arrancar con lo que teníamos planeado para el día de hoy, que pues básicamente era todo aquello que, digamos que íbamos abordando varias etapas del procedimiento tributario. Entonces, habíamos arrancado con todo el tema de un aviso persuasivo, es decir, cuando un contribuyente no, digamos que de pronto ese contribuyente no presentó su declaración, pues esa persona eh, empieza a surtir una serie de etapas dentro del procedimiento tributario. Entonces, en aras de eso, este contribuyente pues empieza a sentir una serie de situaciones que lo aquejan. eh, ¿Por qué? Porque la DIAN, entre sus mandatos, entre lo que le ha declarado el gobierno como actividades que debe cumplir esa entidad, es la de recaudar los impuestos que tiene programado. Entonces, si un contribuyente, y cuando hablo de un contribuyente en este tipo de casos, no estoy hablando solamente de los que declaran renta, sino estoy hablando también de los que declaran IVA, de los que tienen que declarar retención en la fuente, que puede ser que hayan dejado de presentar la declaración correspondiente, sea porque no tenían conocimiento, sea porque de pronto les parece tan engorroso que de pronto hasta deciden más bien como que yo como que a eso no me le mido, yo como que eso no voy a presentar esa declaración porque desconozco el tema, prefiero más bien como que hacerme loco y no lo asumo. Y en aras de eso, entonces, pues digamos que la autoridad empieza a hacerle seguimiento a ese tipo de situaciones. Cuando se le empieza a hacer ese tipo de seguimiento, es cuando estamos inmersos en ese procedimiento tributario. Entonces, lo primero con lo que en algunas ocasiones arranca la DIAN es a decirnos o a perseguir a ese contribuyente y decirle, oiga, eh, mire que hemos detectado que a usted como que se le olvidó declarar, ¿sí? Pero le manda una cartica, eso es lo que se conoce como un aviso persuasivo, ¿sí? Ese aviso persuasivo pues le dice, oiga, mire que usted parece ser que no ha declarado, por favor revise y si tiene alguna inquietud pues viene y nos comenta. Entonces el contribuyente ya con ese aviso persuasivo como que se pone sobre alerta. Pero recuerden que ese aviso persuasivo ya es un vicio, ¿ok? Se convierte en un problema en contra para la DIAN. ¿Por qué? Porque si yo no he declarado, a mí no me tiene que mandar un aviso persuasivo, a mí me tiene que enviar un emplazamiento, ¿ok? Eso es lo primero que tiene que hacer la DIAN. Pero, entonces, si de pronto la DIAN en determinado caso lo que hizo fue crear esa situación específica de mandarle un aviso persuasivo, usted ya va ganando ese proceso. ¿Por qué? Porque el que falló en el cumplimiento de las etapas del procedimiento tributario para ejecutar el cobro que usted no ha efectuado de ese tipo de impuesto fue la DIAN, ¿sí? ¿Por qué? Porque el procedimiento indica que lo que la DIAN primero debe hacer cuando una persona, cuando un contribuyente dejó de declarar fue emplazarlo, ¿ok? Entonces, después de ese aviso persuasivo, que es un gran error que comete la DIAN, viene lo que es el emplazamiento. Ya ese emplazamiento, pues viene con, digamos que se identifica el título, ese documento con esa característica de emplazamiento, en donde lo notifica que usted en efecto no ha presentado esa declaración. Eso tiene unos plazos, tiene unos vencimientos, no voy a entrar a repetir lo mismo, pero digamos que cuando esa etapa se suple o se vence en esos términos, ya la DIAN como que dice, y este man como que va a ser un problema, como que no quiere pagar, entonces ejecutemos la siguiente acción. ¿Ok? ¿Cuál es la siguiente acción? Después de ese emplazamiento viene una resolución sanción. ¿Qué es una resolución sanción? Es básicamente un acto administrativo en donde le notifican a usted que debido a que usted no presentó la declaración, debido a que no atendió los llamados que le hizo la DIAN, entonces usted ahora tiene que pagar, o sea, tiene que declarar y dentro de esa declaración va a tener que hacer una liquidación de una sanción que si lo hubiera hecho en el emplazamiento,
usted tenía que pagar una sanción del 5%, pero como ya dejó llegar a la resolución sanción, ahí ya eso se le sube al 10%, es decir, se le duplica esa sanción. Entonces lo que le dice la DIAN en esa cartica de emplazamiento es, le recordamos que usted no ha presentado la declaración de tal impuesto, de tal año o de tal periodo, y lo invitamos a que lo haga, incluyendo dentro de esa sanción, dentro de esa declaración, incluyendo la respectiva sanción. ¿Ok? Eso es básicamente lo que hace esa resolución sanción. Ahora, cuando de pronto usted dice, miércoles, se me armó el problema, yo como que no sigo con este tema, yo me quedo quietico y esperemos a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que llega la famosa liquidación de aforo, ¿ok? Que es el temita que, pues digamos que empezamos a abordar la sesión pasada, en donde hablábamos de en qué consistía esa liquidación de aforo. Y básicamente, pues veíamos que esa liquidación de aforo era, digamos que, y vuelvo a colocar el ejemplo, eh, tenemos un emplazamiento por no declarar, ¿sí? Nos hicimos los locos con ese emplazamiento. Entonces, ¿qué dijo la DIAN? Ok, se hizo loco, entonces tome su resolución sanción por no haber declarado, ¿sí? Y ese artículo, hay un artículo específico en el Estatuto Tributario, es el 643. Ese artículo le da una herramienta específica a la DIAN, es decir, le da como la potestad a la DIAN, ¿para qué? Para calcular la sanción, ¿ok? Pero, a pesar de haber surtido todo ese proceso, el contribuyente, o bueno, nosotros, nos seguimos haciendo los locos y entonces la DIAN se toma la molestia de armarnos la declaración de ese impuesto que no hemos declarado, es decir, nos arma esa obligación sustancial, que es básicamente la liquidación de aforo. Eso es lo que se conoce como liquidación de aforo. Y básicamente, la liquidación de aforo, es el último recurso que tiene el Estado para poder determinar esa obligación sustancial. Pero miremos que para poder llegar a esa liquidación de aforo, hubo que surtir dos pasos previos, que fue el emplazamiento y la resolución sanción. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa, esa liquidación de aforo es el último recurso que el Estado utiliza para determinar oficialmente la obligación sustancial del contribuyente, de manera que previo a ese último paso deben agotar otras medidas que señala la norma a fin de conseguir que el contribuyente sea quien declare y determine su obligación tributaria. En otras palabras, la liquidación de aforo sustituye la liquidación privada no presentada por el contribuyente y la hace la DIAN. Pero eso tiene un gran riesgo, porque usted dirá, bueno, pues a la larga sí que me la haga la DIAN y pues yo pago eso de más y sé que va a quedar bien hecha, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la DIAN lo hace con la información que la DIAN tenga en su momento. Y por lo general puede haber costos y gastos que la DIAN no tiene por X o Y motivo, ¿sí? Y entonces no se los va a poder deducir. Entonces le va a salir a usted un impuesto muchísimo más elevado, ¿sí? Porque como la DIAN se tomó la, la molestia de armarle la declaración, ella tampoco fue tan boa decirle, oiga, entonces páseme sus libros de contabilidad y páseme todos sus soportes y yo le hago la declaración. Pues tampoco lo va a hacer. Pero si dice, ok, yo tengo una información que me reportan vía exógena, vía facturación electrónica, vía nómina electrónica, y con eso le voy a armar la declaración de renta a este omiso que se le olvidó declarar, ¿ok? Entonces, con esa información comienza a armar y a estructurarle esa liquidación de aforo, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el procedimiento para formular la liquidación de aforo? Digamos que la liquidación de aforo está regulada básicamente por el artículo 717 del Estatuto Tributario, que señala, ese artículo específico es el que señala el procedimiento a seguir. Y aquí lo tenemos en el título, liquidación de aforo, artículo 717 del Estatuto Tributario. Entonces, básicamente, esa liquidación de aforo nos dice que, agotado el procedimiento previsto en los artículos 643, en los artículos 715 y 716, la administración tributaria podrá, dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo la obligación tributaria al contribuyente. Bueno, puede ser el contribuyente, el responsable, el agente retenedor que no haya declarado. ¿Listo? Ahora, bajo esa perspectiva,
Entonces hay que contemplar esos tres artículos de los que hace aquí mención. Entonces el primero, el artículo 643, habla acerca del método para calcular la sanción. Ahí indica cómo se debe calcular, cuáles son los plazos, los montos, etcétera, la tasa de interés, todo eso. Luego viene el artículo 715, que habla específicamente del emplazamiento, en qué criterios, en qué condiciones se debe realizar ese tipo de emplazamiento a un contribuyente que ha incumplido, o en este caso que ha sido denominado como omiso, es decir, teniendo la obligación de presentar la declaración, no la presentó. ¿Listo? Y en tercer lugar, el artículo 716 nos habla acerca de la sanción por no declarar. Entonces, digamos que dentro de esos 5 años que nos menciona aquí la norma, dentro de esos 5 años la autoridad fiscal va a notificar vía un acto administrativo que se le conoce como liquidación de aforo a ese contribuyente que está catalogado como un omiso en su declaración de ese respectivo año o de ese periodo específico. ¿Ok? Entonces, bajo esa característica hay que empezar a analizar cuáles son mm, eh, esos ítems específicos que configuran la liquidación de aforo. Ahora, ¿qué pasa si de pronto la autoridad tributaria no sigue el procedimiento que está descrito en el artículo 717 del Estatuto Tributario? Pues digamos que en este tipo de situaciones, lo que ocurre, bueno, ¿qué pasa si la autoridad tributaria no sigue el procedimiento prescrito en el artículo 717 del Estatuto Tributario? Entonces, pues lo que va a pasar es que si la autoridad tributaria no cumple con esas etapas, la consecuencia es la nulidad de la liquidación de aforo, como fue la decisión del Consejo de Estado en la sentencia referida. En esta sentencia, ¿qué dice? Al respecto señaló la sección cuarta del Consejo de Estado en sentencia 21766 del 18 de octubre de 2018, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez. ¿Y qué decía esa sentencia? Que con base en las normas del Estatuto Tributario, esta sección indicó que el procedimiento de aforo consta de 3 etapas: del emplazamiento por no declarar, de la sanción por no declarar y de la liquidación de aforo. ¿Ok? Ese es el procedimiento que se debe seguir para poder haber llegado a una liquidación de aforo. Nótese que en ninguna parte se habla de esa carta persuasiva, ¿ok? Siempre que estemos hablando de un omiso, o sea, de una persona que dejó de presentar una declaración, esa persona, ese proceso arranca con un emplazamiento, no con un aviso persuasivo. ¿Ok? Por eso aquí lo especifica con total detalle esa sentencia 21766 del Consejo de Estado, en donde dice que el procedimiento de aforo consta de 3 etapas: el emplazamiento por no declarar, la sanción por no declarar y la liquidación oficial de aforo. Esos son los componentes o el estricto orden que se debe seguir antes de, o mejor dicho, para poder llegar a esa liquidación de aforo. Previamente yo debo haber cumplido con un emplazamiento, haberse vencido esos plazos. Con base en esos vencimientos de plazos, la autoridad tributaria, que hace, genera la sanción, la resolución sanción por no haber declarado. Y ya si eso no es acatado, pues entonces se pasa a la siguiente etapa de ese procedimiento, que es generar esa liquidación oficial de aforo. Esa liquidación de aforo tiene una característica muy especial, y es que una vez la emite la DIAN, ya se convierte en un documento, eh, digamos que en un documento ejecutivo es decir, le va a permitir a la DIAN empezar a ejecutar la cobranza de ese título. ¿Ok? Eso es básicamente, o eso es, digamos, que lo más importante que logra llegar a generar esa liquidación de aforo. ¿Ok? Entonces, digamos que en definitiva, si el procedimiento no contiene esas 3 etapas de las que hemos hablado: el emplazamiento por no declarar, la sanción por no declarar y la liquidación oficial de aforo, digamos que cuando eso no se cumple, eh, se presenta
¿cómo se dice? Es que no quiero utilizar la palabra. No es violar el debido proceso, porque es que esa palabra no me gusta, sino eh, ayúdenme a buscar un adjetivo en lugar de violar. Eh, bueno, ustedes me entienden. Básicamente, eh, el hecho de no seguir ese proceso, ese, ese procedimiento como tal, queda invalidado. ¿Por qué? Porque se saltaron los procesos, se saltaron los pasos que se debían seguir al interior de ese procedimiento, o se saltaron los pasos que indica el estatuto tributario que se deben seguir y que además está respaldado en varias sentencias. Yo aquí traje solo una, la 21766 del Consejo de Estado, en donde explica que el procedimiento de aforo consta de 3 etapas. Es decir, antes de emitirle a usted la liquidación de aforo, deben emplazarlo, deben generarle una sanción por no declarar para que eso sí lleve a una liquidación de aforo. Es decir, si a usted, omiso, si a usted le llegó la liquidación de aforo y a usted en esa liquidación lo sancionaron y luego lo aforaron, que es como se dice cuando le mandan la liquidación de aforo, pero no hubo un emplazamiento previo, ese detallito, ese simple hecho, ese error que cometió la administración tributaria, ¿a qué conlleva? A que el proceso se caiga. Es decir, se cae la resolución sanción y a la vez se cae la liquidación de aforo que hizo la DIAN. Y ahí hay que acudir al artículo 730 del Estatuto Tributario, en donde indica cuáles son las causales de nulidad. ¿Ok? Entonces, pues digamos que hay que tener todo este tipo de cositas muy claras, porque la DIAN comete errores, la DIAN se equivoca también. ¿Sí? Eso no es solo el contribuyente, aquí la DIAN comete errores garrafales y de esos errorcitos, pues como contribuyentes también tenemos que pasarle factura a la DIAN, porque es que no solo ella puede ganar. ¿Sí? Entonces, digamos que en esa sentencia, en la 21766, eh, o sea, ¿qué dio origen a esa sentencia? A que en algún momento la DIAN se saltó el debido proceso y trató de ejecutar a un contribuyente. ¿Por qué? Porque estaba en calidad de omiso. Es decir, en algún momento dejó de presentar una declaración y la DIAN lo empezó a requerir y se saltó alguno de esos pasos. O no lo emplazó, o la sanción por no declarar llegó tarde, o lo que es peor, en lugar de emplazarlo, le mandó un aviso persuasivo. Y ahí se dañó todo el proceso. ¿Ok? Entonces, pues digamos que básicamente eso es complejo para la DIAN, ¿sí? Porque la DIAN está para recaudar los impuestos que debería pagar los contribuyentes, no para cometer los errores para que el contribuyente se salga con la suya. Entonces, básicamente, esa sentencia 21766 de seguro fue que violaron ese proceso. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que el Consejo de Estado eh, le indicó que esa liquidación, le indicó a la administración tributaria que esa liquidación de aforo es nula. ¿Por qué? Porque se violó el proceso descrito en la norma. ¿Ok? Se saltó algún paso, se saltó algún procedimiento y ahí fue donde cometió el error y eso se lo puede uno cobrar a la DIAN. Es decir, por favor, archíveme ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque usted cometió un error y saltó el debido proceso y ya eso inhabilita cualquier acción ejecutoria con base en ese acto administrativo. Entonces, nótese que el tema de todo este componente tributario, bueno, específicamente de este componente del procedimiento tributario, porque apenas vamos en esta parte, ¿no? En el primer punto del procedimiento tributario. Ese componente y todos esos pasos que se deben seguir, debe seguirse en su estricto orden, deben cumplirse los plazos específicos, deben realizarse los costos exactos por temas de sanción, por temas de intereses y todo eso. ¿Por qué? Porque en el caso en que la DIAN cometa un errorcito, ya eso inhabilita ese proceso ejecutorio. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el término que tiene la DIAN para proferir esa liquidación de aforo? Miércoles, esto no anda. Listo. Entonces, término que tiene la DIAN para proferir la liquidación de aforo. Entonces, básicamente, la DIAN tiene 5 años para proferir y notificar la liquidación de aforo, contados desde la fecha en que vence el plazo
para presentar la declaración tributaria. Es decir, usted tenía que presentar su declaración de renta de persona natural el 5 de septiembre. Entonces, a partir del 6 de septiembre, la DIAN tiene 5 años, o sea, 6 de septiembre del 2021 al 6 de septiembre del 2022 va un año, al 2023 van 2, al 2024, al 2025, hasta el 6 de septiembre del 2026, la DIAN lo puede proferir y notificar con esa liquidación oficial, pero habiendo surtido los pasos previos, emplazarlo, generar la resolución sanción y luego sí generar la liquidación de aforo. Si algo de eso lo salta la DIAN, se inhabilita ese proceso. ¿Ok? Entonces hay que tener presente esos pasos. Les recomiendo muchísimo leerse esos artículos del Estatuto Tributario en donde se especifica con claridad ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que nos va a permitir, o sea, eso es lo que nos va a dar las armas para podernos defender ante la DIAN. Y con esto no quiero decir que es que tenemos que aprender a ser tramposos, a hacerle conejo al Estado. No, no, pues vaya uno a saber por qué la persona no declaró. Vuelvo y digo, es que pueden ocurrir situaciones. El simple hecho de tener un estatuto tributario tan enredado, tan complejo, tan difícil de digerir, eso hace que la misma persona caiga en ese temor y como que, ay, miércoles, no, yo no sé cómo hacer esa declaración, no tengo plata para pagarle a un contador, entonces yo, no, me toca hacerme el loco y ojalá pase por debajo y la DIAN nunca me pille, ¿sí? Y lo que pasa es que ese paso por debajo, eso es un riesgo terrible. ¿Por qué? Porque hoy en día la DIAN tiene mucha información y sabe en el momento en que una persona ha dejado de declarar y ahí es cuando le llega con todo. ¿Ok? Y además que tiene 5 años para hacer esa investigación. ¿Sí? O sea, plazo es lo que tiene. Entonces, hay que evitar al máximo de las situaciones ese tipo de escenario en el que nos vayamos a poder ver inmersos, ¿sí? Eh, Recomendación, pues digamos que en ese tipo de casos es mejor, primero, pues, eh, evidenciar ese tipo de situaciones, ¿sí? Tratar de evitar que ese caso vaya a llegar más allá o confiarnos en que de pronto la DIAN cometa un error porque, ay, sí, yo me acuerdo que el profe Alex por allá dijo que la DIAN también cometía errores, esperemos a ver si comete un error con nosotros y nunca lo va a cometer, ¿sí? Porque cada vez es más exacta la DIAN, ¿sí? Entonces nos estamos arriesgando de pronto innecesariamente. Lo mejor es que si ya nos avisa la DIAN, pues más bien tratemos de llegar a un acuerdo, de pronto firmar un acuerdo de pago, hacer algo, pero tratar de frenar ese tipo de problema jurídico, porque por lo general eso termina siendo desgastante. Ha habido ocasiones, y se los mostré ahorita en la sentencia del Consejo de Estado, en donde los contribuyentes le han ganado a la DIAN, pero eso requiere, eso que usted se está evitando de pagarle a un contador, se lo va a tener que pagar a un abogado para que lo ayude y lo trate de sacar con la menos lesión posible, la lesión económica posible de ese pleito que va, en el que se va a en el que se va a ver inmerso usted con la DIAN. Entonces, mi recomendación es, si usted se dio cuenta que se le olvidó pagar esa declaración, que no la presentó, que la razón que sea, hombre, pare eso, liquide esa, realice esa liquidación, esa declaración. Dentro de esa liquidación contemple la liquidación de la sanción y presente esa declaración. ¿Ok? Sálgase de ese problema lo más rápido posible. Antes que antes que la DIAN lo empiece a emplazar, antes que la DIAN lo empiece a generarle resolución sanción y llegar hasta el paso en que haya una liquidación de aforo. ¿Ok? Entonces, ese sería como la recomendación en este tipo de casos. Eh, es importante precisar que la norma no contempla interrupciones ni suspensiones de este término, por lo que en todo caso será de 5 años. Es decir, estos 5 años es el plazo que tiene la DIAN para revisar su declaración, para citarlo, para emplazarlo, para generarle sanción, para generarle una liquidación de aforo. 5 años tiene la DIAN para eso. Y pues es un tiempo suficiente, ¿sí? La DIAN tiene toda una batería de personal que está dedicado solamente a hacer este tipo de actos, ¿sí? Entonces, en algún momento vamos a caer. Entonces, más bien,
evitémonos ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, eso es el término que tiene la DIAN para proferir esa liquidación de aforo. Ahora, ¿cuáles son las sanciones en la liquidación de aforo? Pues básicamente, digamos que, en efecto, para que proceda la liquidación de aforo, es requisito que previamente se haya impuesto la sanción por no declarar. En este sentido, precisa el fallo que si bien la sanción por no declarar y la liquidación de aforo están relacionadas entre sí, son actos definitivos e independientes, por lo que resulta improcedente proferir una liquidación de aforo y sanción por no declarar en un mismo acto administrativo. Es decir, que si a usted le llegan a mandar una cartica en donde le dicen, señor empresa XYZ, usted fue declarado omiso frente a la declaración del año 2016, entonces lo que vamos a hacer es que hemos declarado la sanción para que usted tenga que pagar, tenga que realizar la declaración, dentro de esa declaración liquide la sanción y la sanción va en el orden de tal monto. Y aparte, si usted no presenta esa liquidación, aquí se la adjunto. Entonces, ahí ya cometió el error la DIAN, ¿ok? No puede en un solo acto mencionar, o sea, tratar de condensar dos actos. ¿Listo? Eso lo especifica otra sentencia del Consejo de Estado de la sección cuarta, en la sentencia, y ojo que este numerito lo voy a pedir en un examen, el 0800 123 33 00 020 12 00 48 601 Pero del 4 de febrero del 2016. Cuéntame. es muy capaz que le cambia un numerito de la mitad. No, digo, ¿no? Puede pasar, puede pasar. Listo, listo, muy bien, Ay, siga. estoy dando Mentiras. ideas, No, estoy dando mentira. ideas. No. Es por molestar. ¿Cómo creen que voy a pedir un número de esos tan? Pero sí, eso ha llegado a pasar. Entonces, o sea, vuelvo y digo, para que el Consejo de Estado se pronuncie ante una situación de estas, es porque en algún momento ocurrió. Entonces, pues hay que contemplar y hay que tener presente el formalismo con el cual somos notificados para un tipo de sanción o en donde la DIAN nos indica que hemos dejado de cumplir con alguna sanción específica o con alguna obligación puntual ante esa entidad. Entonces, pues sí, vuelvo y digo, aquí lo mejor es uno arreglar las cosas por lo sano. Eh, Ir, saber que cometí un error, saber que yo no declaré y pues poner la cara. Eso es de pronto lo más correcto que se puede hacer. Ahora, si usted de pronto dice, no, yo me voy hasta la última consecuencia y no sé qué, y si sé más, pues sí, eso le puede llegar a funcionar, ¿sí? Miren, no sé si han tenido oportunidad de ver, ay, hay un youtuber, es un youtuber paisa, el man es conocido porque el pelado es buena gente, ¿sí? El pelado hace mucha obra social, pero desafortunadamente se dio a conocer en YouTube porque le dio por mandarse a poner senos con un amigo para ver qué se sentía tener eso. Y luego se los quitó. Pero el chino tiene muchísima plata. ¿Y qué pasó? Al pelado, la DIAN lo empezó a perseguir. ¿Por qué? Porque decían que el pelado lavaba activos, que de pronto tenía actividades ilícitas y ese tipo de cosas, porque el pelado es de buena familia y tiene su platica y además el pelado es youtuber y con base en esos ingresos que recibe vía los videos que hace de YouTube, pues le va bien y gana su buena plata. Entonces, en la declaración del año 2019 al pelado pagó una declaración, o sea, pagó por declaración de renta, más o menos un orden de los 160 millones. Una persona natural. Y a eso a usted le da piedra cuando usted mira que a usted como persona natural le tocó pagar 160 millones, ¿sí? Y Álvaro Uribe, en su declaración, paga cero. Y uno dice, ¿cómo carajos pasa ese tipo de cosas? Y pues obviamente cuando usted es contador, pues ya usted dice, ah, bueno, sí, de pronto tenía unas retenciones, algunas donaciones, cosas por el estilo que le amortiguaron y de pronto hasta el Estado le quedó fue debiendo, ¿sí? Pero uno dice, ¿cómo carajos? Porque eso está en la declaración de renta de Álvaro Uribe. ¿Cómo puede aparecer en la declaración de Álvaro Uribe que por toda, o sea, en su declaración de bienes,
declara que tiene 10 fincas. Entre esas, pues obviamente está el ubérrimo. En ninguna parte aparece la de Río Negro, que también es inmensa y que es muy chévere, pero esa no aparece, esa está a nombre de la esposa. Entonces, dentro de esas 10 fincas, ¿sabe cuánto le produjo? Bueno, por lo menos lo que declaró que le produjo ese total de fincas, 30.000 pesos. Y de esos 30.000 pesos tuvo el descaro de pedir que le descontaran 17.000 pesos, es decir, ingresos netos que tuvo por concepto de sus 10 fincas inmensas, 13.000 pesos. Y a este pelado, 160 millones. Entonces, digamos que ese tipo de situaciones, como que es lo que a uno en realidad le hierve la sangre. No estoy a favor del pelado, sí estoy en contra de Uribe, y perdónenme si ustedes son uribistas, pero yo ese tipo de cosas no, no me lo trago. O sea, me cuesta muchísimo tener que ver una declaración de renta de esa categoría y decir cómo es posible que pase este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, o sea, eso es corrupción al más alto nivel. Pero bueno, en fin, ese no es el hecho. El tema es que al pelado le tocó pagar esos 160 millones y de inmediato, ¡pum!, le llegó la DIAN. A ver, mi chinito lindo, usted es muy chévere, muy youtuber, muy lindo sus senos, pero usted, mi amor lindo, nosotros estamos esperando que usted nos pague más o menos como 500 millones y solamente me declaró 100, 160. Entonces comenzaron a investigarlo y todo esto y el pelado, pues muy correcto, pues dijo, no, pues si cometió un error, pues sí, desafortunadamente entonces mi equipo, el equipo que tengo, pues la embarró en algo, ¿sí? Entonces el man que hizo, cambió el equipo de contadores y todo esto, colocó otros contadores nuevos, pagó la sanción, etcétera, etcétera. Eh, y en esta liquidación del año grabable del 2020, la liquidación le salió por 640 millones de pesos. Y el chino, pues con todo el dolor del alma, fue y pagó eso. O sea, imagina la cantidad de dinero que maneja. Pero ese pelado hace mucha obra social, ¿sí? Ese pelado construye casas para personas que necesitan, sobre todo para ancianos, eh, dota otros, ¿cómo se le llama a los sitios donde le dan albergue a las personas de tercera edad? Los orfanatos son para los niños huérfanos, los Los ancianatos. ancianatos. Ancianatos, Eso. ancianatos. Entonces, gracias. Entonces, él da entrega muchos bienes a ancianatos. Yo, en realidad, yo no conozco la verdad del pelado. No sé si, por qué ese amor para hacer ese tipo de obras. No sé si es que conoció a algún familiar que sufrió por ese tipo de cosas. El caso es que el pelado da muchísima plata para eso. Y aparte, rescata muchos perros. Y, y aparte de eso, las personas que rescatan perros y que de pronto están colgados en plata para la comida o no han podido pagar el arriendo en donde tienen a todos los perritos, él va y pum, les paga, hace mucha obra social, ¿sí? Pero entonces, hasta donde entiendo, el pelado como que ha entregado mucho dinero, pero a personas naturales, y pues eso no lo reconoce el Estado como una donación, cuando es una, unos dineros que se le da a una persona natural. Entonces, digamos que frente a eso, pues sí se han cometido errores, pero sí, en definitiva, la situación va que el pelado pues se emberracó y sacó su video en YouTube. Yo lo vi ayer diciendo, mire, es el colmo que a mí me toque pagar 640 millones, en donde yo hago mucha obra social, en donde, y ustedes se han dado cuenta, el pelado vive con unos lujos impresionantes. Eh, y pues tener plata no puede ser un pecado, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué otros que tienen plata no pagan lo mismo? ¿O por qué no pagan igual que este pelado? Entonces, es eso. Pero ahí se ve cómo la concebicia, la misma administración tributaria, va y persigue a una persona porque se fijó una meta de que esa persona le tiene que pagar tantos millones y si no me los paga yo y lo persigo y lo persigo y lo persigo hasta que me suelte esa plata y ya nos olvidamos de eso. Entonces el pelado, pues a la larga y para cerrar el cuento, para no hacerlo más largo, lo que, como cerró su video fue, mire, a mí me da pena, yo tengo otra nacionalidad también, entonces yo voy a renunciar a mi nacionalidad colombiana y de aquí en adelante, pues me voy a radicar en este otro país y pues me da mucha pena porque pues aquí yo, este es mi país, esto es lo que yo amo,
pero con eso, porque era que también los contadores le decían, mire, eso, para poder que nos baje el monto de la sanción y que no nos persiga la DIAN, hay que darle tanta plata a fulano, hay que darle tanta plata a sutano y tanta plata a perenzano, y nos dejan tranquilos. Entonces, como que el chino también decía, no, pero yo no sirvo para hacer eso, yo no estoy aquí para sobornar, yo estoy aquí para desarrollar una actividad social, para ayudar a las personas que más lo necesitan y no para darle plata a los pícaros estos sinvergüenzas. Entonces el man no optó por esa y pues sí, le tocó pagar todo ese mundo de dinero. Pero sí queda como el sinsabor de que cuando la DIAN lo va a perseguir cuando, como dicen ustedes, cuando la DIAN se enamora de alguien, lo persigue y lo persigue y lo persigue hasta que lo hace pagar lo que ellos tienen en sus cuentas. Entonces, pues sí, es bastante incómodo. Pero para cerrar este tema de la liquidación de aforo, pues básicamente la recomendación es no deje que esto le avance tanto. No, o sea, si usted deja que la DIAN le haga la liquidación de aforo, Dios, esto le va a salir muy caro, ¿ok? Y si usted se confía en que de pronto la DIAN se equivoque y, ay, Dios mío, que lo que dijo Alexander sea cierto y que la DIAN no me vaya a perseguir y que cometa algún errorcito para yo pegarme de eso y pedirle al final que archiven ese acto administrativo. No, es- puede que pase, sí, no me alejo, que pase uno en 1000, ¿sí? Pero no va a pasar en más casos. Entonces, es arriesgarse de una manera eh, muy boba. ¿Listo? Entonces, eso frente a las sanciones en la liquidación de aforo. Ahora, sucede que el artículo 719 habla acerca del contenido de la liquidación de aforo. ¿Qué es ese o cómo es ese contenido de esa liquidación de aforo? Pues básicamente, la liquidación de aforo tendrá el mismo contenido de la liquidación de revisión, que está señalado en el artículo 712 del Estatuto Tributario, con una explicación sumaria de los fundamentos del aforo, es decir, de dónde extrajo los ingresos, de dónde extrajo el patrimonio, y con base en eso fue que armó esa liquidación de aforo la DIAN y con base en eso es que le está cobrando. Y como usted nunca antes se pronunció, entonces tome su sanción, tome su liquidación, que va con toda la batería de sanciones y de intereses y se la cobra. ¿Ok? Entonces, frente a eso, usted como que dice, bueno, pucha, entonces me fregué, ya me metí en tremendo problema con la DIAN, bobamente, porque en una clase de procedimiento tributario me dijeron que la DIAN se equivocaba y pues yo me confié en eso y hasta ahora nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya me hicieron la liquidación de aforo, ya esto es lo más grave que hay. ¿Será que hay algún recurso contra esa liquidación de aforo? Pues sí, sí hay un recurso. Sucede que todo acto administrativo que afecta al contribuyente, ese acto puede ser recurrido en ejercicio del derecho a la defensa que le asiste a toda persona, sea una persona natural o sea una persona jurídica. ¿Ok? Entonces, para el caso de la liquidación de aforo, procede el recurso de reconsideración, el cual se debe interponer dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en la que le notifican la liquidación de aforo. ¿Ok? Entonces, usted tiene esos 2 mesecitos para ir a buscar un abogado duro en donde le explica el caso y le dice, no, es que yo por allá cuando estaba estudiando contaduría, un profe me dijo que no, que eso la DIAN se equivocaba y pues yo estaba confiado, pero mire, y hasta ahora nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Que el man le hace, no, pues interpongamos un recurso de reconsideración, porque si no lo hacemos, lo que estamos haciendo es admitiendo esa liquidación de aforo y pues nos va a tocar pagar eso. Entonces tratemos de pelear con ese recurso a ver hasta dónde podemos llegar con ese recurso de reconsideración. ¿Ok? Pero nos toca responderlo, nos toca interponer ese recurso de reconsideración dentro de los 2 meses después de la fecha en que nos notificaron. ¿Ok? Ahora bien, si yo no interpongo ese recurso, significa que yo estoy aceptando lo que me están planteando en esa liquidación de aforo. Y cuando yo hago eso, cuando yo me quedé callado, agaché la cabeza y dije, y miércoles, sí, no, qué vaina, eh, no, me voy a seguir haciendo el loco. Entonces, ¿qué pasa? Que esa liquidación de aforo se convierte en un título valor. Y ese título valor ya presta mérito ejecutivo. En otras palabras,
ese título valor pasa a cobranzas, ¿ok? O sea, que eso ya, una vez llega ese título valor a cobranzas, cobranzas comienza a llamarlo todos los santos días y decirle, usted me debe y usted no me ha pagado y no sé qué, y si sé más, y lo voy a embargar, y hasta que, si ven que usted no ha pagado, lo embargan y ya el proceso se pone muchísimo más complicado porque es o pierde usted todo, porque por lo general le embargan bienes muebles, bienes inmuebles, o usted paga la obligación de inmediato. Entonces, pues digamos que frente a ese tipo de situaciones, ya eso es lo último, ya frente a ese tipo de situación, pues es lo único que cabe, ese recurso de reconsideración, en donde usted va a tratar de explicar si de pronto le pueden disminuir, si le pueden analizar su caso, porque a su criterio usted considera que en algo se equivocó la DIAN y necesita que le archiven ese acto administrativo. ¿Ok? Entonces, después de haberme hecho la liquidación de aforo, existe ese otro mecanismo que es el último ya para que yo pueda acudir a otro tipo de instancia. Este recurso de reconsideración ya no es directamente con la DIAN, ¿no? Usted puede de pronto con la oficina jurídica, cuando le mandan la resolución sanción, usted puede hablar con el abogado de la DIAN y, oiga, mire, yo creo que aquí hay un error y no sé qué, y si sé más, pero si la oficina jurídica después le dice, no, de malas, eso es, y tiene que pagar, pues sí, antes de que le hagan la liquidación de aforo, pues pague, pero si usted de pronto tomó la decisión de arriesgado que es, y dijo, no, pues me voy hasta las últimas consecuencias, entonces le llega la liquidación de aforo, pues en ese punto usted ya tiene otro mecanismo que es precisamente este recurso de reconsideración, que usted básicamente lo que va a hacer es interponer ese recurso, pero ante el Consejo de Estado, que es el que va a analizar su caso, va a analizar su situación. ¿Por qué ante el Consejo de Estado? Porque es la máxima autoridad. Aquí cuando estamos hablando de esa relación de administrado con administración, ¿quién es el administrado? ¿No se acuerdan quién es el administrado? Bueno, entonces, ¿quién es la administración? Ah, uy, mi chica, ¿en serio no se acuerdan? Pero si eso le salió en el examen. Profe, repite la pregunta, por favor. Sí, cuando hablamos de esa relación que existe entre el administrado y la administración, y entonces cuando dije eso, dije, oiga, bueno, ¿quién es el administrado? Pues el El contribuyente. contribuyente. Exactamente, el contribuyente. Cuando hablamos de esa relación entre contribuyente y administración tributaria, en otras palabras, entre administrado y administración, estamos hablando de un derecho administrativo. ¿Ok? Derecho administrativo, ¿por qué? Porque vía el derecho administrativo, mejor dicho, el derecho administrativo es el camino por el que yo debo transitar cuando me estoy relacionando de alguna manera con el Estado. Y usted dirá, pero bueno, ¿cómo así que el derecho administrativo es el camino por medio del cual yo me relaciono con el Estado? Es que, pues, ¿qué me voy a relacionar con el Estado? El Estado simplemente me dice cuál es la tarifa que yo debo pagar y se acabó. No, yo también puedo tener algún tipo de conflicto con el Estado y no por el hecho de que yo sea un ciudadano y el Estado sea toda la maquinaria del gobierno, no significa que yo no tengo derechos, no significa que ellos me pueden pisotear, no significa que ellos pueden pasar por encima mío. Todo lo contrario, ahí entra a funcionar el derecho administrativo. Y ese derecho administrativo es esa rama del derecho público que básicamente me da las herramientas a mí como ciudadano, pero también se las da al Estado para que puedan dirimir un conflicto entre un ciudadano y el Estado como tal. Entonces, como aquí está pasando una situación de esas, en donde yo ciudadano no quiero pagar un tipo de impuestos, no, o sea, digamos que en el escenario en el que estamos de los omisos, yo omití pagar ese impuesto,
Entonces, y esto ya está llegando a últimas consecuencias porque ya cuando estoy en este proceso de liquidación de aforo, lo único que me queda es interponer este recurso de reconsideración ante el Consejo de Estado. Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo al Consejo de Estado es, oiga, señor Consejo de Estado, eh, ¿me puede echar una manito? Es que me van a sancionar, yo omití declarar un impuesto, pero yo creo que en el procedimiento que estaba siguiendo la DIAN en mi contra, la DIAN se equivocó y yo quiero saber si usted me puede ayudar frente a eso. Entonces, el Consejo de Estado en derecho, y cuando digo en derecho es que ni para un lado ni para el otro, sino que actúa conforme a lo que dice la ley, el Consejo de Estado va a actuar y va a decir, ok, va a revisar su caso, de pronto le va a pedir pruebas al área fiscalizadora de la DIAN, de pronto le va a pedir pruebas al área jurídica de la DIAN, eh, de pronto le va a pedir pruebas al contribuyente y con base en eso va a tomar una decisión en derecho. Puede que le favorezca a usted, como hemos visto en algunas sentencias a lo largo de este curso, en donde el Consejo de Estado ha obrado en favor del contribuyente y en contra del Estado. Entonces, bajo ese tipo de situaciones, a lo que quiero llegar es que, gracias a Dios y gracias al derecho administrativo, podemos nosotros en cualquier momento vernos inmersos en un conflicto con el Estado, pero eso no significa que porque yo me voy a enfrentar a todo un monstruo que es el Estado colombiano, voy a empezar perdiendo esa pelea o voy a empezar perdiendo esa batalla. No, por eso está el derecho administrativo. Y en ese caminar, en ese trasegar por el derecho administrativo, yo voy a ir encontrando herramientas que me permiten defenderme, pero el Estado también va a transitar el mismo camino y va a encontrar otras herramientas que le va a permitir defenderse, y ahí es en donde va a haber un único ganador en ese tipo de conflictos. Entonces, pues básicamente, la recomendación, entonces, esto es desgastante, muchachos. Un proceso con la DIAN es de lo más harto que hay, ¿sí? Es muy técnico, eh, se habla en una terminología que uno dice, joder, pero ¿cómo es posible que a un ingeniero de sistemas le pidan que no sea tan técnico cuando vaya a exponer algún tipo de situación, pero a un abogado nunca le exigen que deje de hablar con sus términos en latín, con sus términos que solo ellos conocen? Porque ¿será que es que ellos asumen que nosotros sabemos de derecho? ¿Será que ellos asumen que yo me desayuno con el Código de Procedimiento Civil y que voy a almorzar con el Código de Procedimiento Penal? Y no entiendo. Entonces, ese tipo de cosas es muy técnico, y al ser tan técnico, en algún momento vamos a cometer un error, ¿sí? Entonces, mi recomendación es no llegar a este tipo de instancias. ¿Por qué? Porque puede que usted tenga un buen abogado y ese abogado le saque el tema adelante, pero puede que usted no tenga el abogado que decir le salga más caro el caldo que los huevos, ¿ok? Entonces, no llegue a este tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, básicamente, hasta aquí llega el proceso cuando un contribuyente es omiso. ¿Listo? Entonces, recordemos, partamos del hecho de, como empezamos el curso, en donde decíamos que la evasión en Colombia se ha convertido en un factor trascendente en el recaudo óptimo de los impuestos, por lo que se observa digamos que ese incremento, bueno, ese aumento considerable en los omisos y en los inexactos, ¿ok? Que esas son como las dos principales figuras que hay en todo el tema de, de la parte tributaria: omisos e inexactos. Y esos omisos y esos inexactos se presentan en los diferentes impuestos que debe recaudar la administración tributaria. Entonces, estamos hablando de declaraciones de renta, de todo lo que tiene que ver con el IVA, con la retención en la fuente, etcétera, etcétera. Por lo anterior, se requiere, digamos que es obligatorio analizar las diversas consecuencias que conlleva ese acto de ser omiso o de ser inexacto, y a su vez describir los mecanismos que implementa la DIAN en el control frente a esos omisos y frente a esos inexactos. Entonces, básicamente, aquí ya empezamos a hablar
Eso es un resumen para cerrar ya este tema de los omisos y meternos con los otros dos aspectos de este procedimiento tributario. Entonces, frente a toda la temática de los omisos, digamos que en Colombia se definen como omisos aquellos contribuyentes, aquellos responsables o aquellos agentes retenedores que, estando obligados a declarar, no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque, vuelvo y digo, puede ser por falta de conocimiento en sus obligaciones, ¿sí? Y ahora con más veras, que dependiendo los topes, usted puede pasar fácilmente de un año a otro en ser responsable del IVA o no responsable del IVA, ¿sí? Entonces usted tiene que estar pendiente a mirar, tan pronto pasa el otro año, al siguiente año, hace este cierre contable, mirar con qué monto está cerrando para poder decirle al gerente, oye hermano, ahora somos responsables del IVA. O, ay, antes éramos responsables del IVA, pero como la situación estuvo tan mala en el 2021 y el tema de la pandemia y todo esto, entonces como nuestros ingresos se vieron disminuidos, ahora ya no somos responsables del IVA. Entonces, ese tipo de cosas hay que analizarlo cada periodo porque con ese tipo de topes, pues esto se vuelve, en un año usted está en un lado, en el otro fácilmente está en el otro lado, ¿ok? Entonces, eh, básicamente, eh, muchas personas omiten pagar ese tipo o cumplir con su obligación tributaria porque desconocen esas obligaciones, ¿sí? O porque de pronto no cumplen con las obligaciones formales y sustanciales de manera voluntaria, si de pronto porque no tienen el conocimiento acerca de las consecuencias que ese tipo de actos acarrea. Y esto lo puede llevar a usted incluso a la cárcel o incluso a perder todo lo que tiene, ¿sí? Porque la DIAN, en aras de recuperar ese tipo de impuestos, esa se va con toda, ¿sí? Y le va a quitar todo lo que más pueda. Entonces, frente a esto, la administración de impuestos, ¿qué hace? La DIAN lo que hace es que implementa un procedimiento como un mecanismo de control y de fiscalización para esos omisos, el cual deberá realizar en un término inferior a 5 años y lo hace de la siguiente manera. Entonces, lo primero que hace es, vuelvo y digo, esto es un repaso de todo lo que hemos visto. Lo primero que tienen que hacer es redactar un emplazamiento para que usted declare ese impuesto que ha dejado de declarar o lo pueda, mediante ese emplazamiento, cambiar de estatus, que usted ya no sea un omiso, sino que usted ya sea un contribuyente normal. ¿Listo? Ese emplazamiento para declarar, digamos que si el contribuyente, o bueno, no solamente el contribuyente, puede ser el responsable del IVA o ese agente retenedor, que persiste en no declarar, pues la DIAN, ¿qué le hace? Le envía un emplazamiento para que declare, ¿sí? Eh, y esa entidad o esa persona a cargo tiene un mes para dar una respuesta liquidando, o sea, realizando la declaración y dentro de esa declaración liquidando la sanción por extemporaneidad. ¿Listo? Ahora, si usted se hizo el loco con ese emplazamiento, entonces la DIAN dice, ah, bueno, entonces ahora yo le paso una resolución sanción. Entonces, si ese contribuyente responsable o ese agente retenedor insiste en no declarar, que es el popular, me hago el loco, deberá pagar la sanción impuesta por la DIAN y esa sanción está inmersa dentro del artículo 643 del Estatuto Tributario. Entonces ya lo emplazó, se hizo el loco, le generó la resolución sanción y se hizo el loco. Entonces, ¿qué viene? La famosa liquidación de aforo. Entonces, cuando ese contribuyente, ese responsable o ese agente retenedor omite todas las imposiciones impuestas por la DIAN, pues deberá aceptar la declaración realizada por la DIAN y como lo expresa el artículo 717 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Yo ya perdí todo y me tengo que someter a eso. Obviamente recuerde que hay un recurso de reposición, de reconsideración, que lo interpone ante el Consejo de Estado para que le traten de quitar o que traten de archivar ese acto administrativo que se ha generado en su contra. ¿Listo? Entonces, eso es como el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Bien. Entonces, recuerden que
se pueden presentar 3 situaciones con la declaración formal. La primera es que no se presenta una declaración, en cuyo caso lo llamamos un omiso. ¿Listo? Ese caso ya quedó terminado el día de hoy. Nos falta otro, que es que se presenta esa declaración de manera extemporánea, que es lo que vamos a abordar ahorita. Y nos queda una última, que habla acerca de que se presentan errores o se presentan esas declaraciones con errores, y es lo que conocemos como los inexactos. ¿Ok? Entonces, abordemos esta segunda. Se presentan de manera extemporánea. Profe, discúlpeme un momento. Señor, Lo que pasa es que yo tengo otra clase en este momento y no puedo continuar en la clase. ¿Será que usted me puede atender 2 minutos y interrumpirlo? cuéntame Es que que tengo una, discúlpeme, ¿esta clase también es de tutoría o es de clase como tal? es de tutoría. Vale, profe, es que también tengo otra segunda inquietud es con respecto a la nota del segundo corte. Para que por favor revise un correo que le envíe, es tan amable y me le dé respuesta. Eh, mm, mm. ¿Y cómo es su nombre? Perdón. Jesús Mauricio Guerrero, profe. ¿Y Lo de que qué pasa es que materia yo hablamos? realicé impuestos nacionales. Ok, listo. Lo que pasa es que te he escrito, profe, y pues vi la valoración de la nota y pues fue la nota del examen, pero el trabajo como tal no está revisado, el que yo le envié en Excel, no aparece en la valoración y fue la que aparece en Academosor. Ok, perfecto. Entonces yo lo reviso y frente a ese correo doy respuesta. ¿Listo? Le agradezco, por favor, discúlpeme, es que tengo otra clase. Muchas gracias. Bueno, bueno, ok, bien. Yo también tengo ese mismo inconveniente. Eh, vengan, pero nunca vienen a, a sesión Profe, de lo que pasa tutoría. es, pero mira que es que, profe, discúlpame la verdad, no, interesante lo que estás trabajando y pues a mí me gusta participar porque Ah, manejo los temas perfectos, sino que imagínate que mirando la nota, tú solamente miraste fue la nota del examen y no revisaste el taller. Y cuando tú miras en la plataforma solo aparece es la nota calificada del examen y no está calificado el taller. Y lo que subiste a la plataforma en Academosot fue solamente la nota del examen. No hay más nota subida, profe. Es eso. Ok, listo. Voy a mirarlo entonces Vale, y profe, corrijo muchas lo que haya que gracias. corregir. Bueno, Gracias, gracias, bueno, gracias. bueno. Entonces, perdón por esta interrupción, pero bueno, aquí ya entramos entonces a la segunda tipificación de casos que se pueden presentar en una declaración, ¿ok? Y es que ese tipo de declaración se presente de manera extemporánea. Sucede que la presentación extemporánea de una declaración tributaria ocurre cuando esa declaración tributaria es presentada después de haber vencido el plazo máximo para su presentación, que pues básicamente ha sido una fecha que ha sido estipulada por el gobierno y que se hace de manera anual mediante decreto. ¿Listo? Entonces por eso sale el calendario tributario y ahí salen las fechas y que el último dígito del NIT y todo ese tipo de cosas. Entonces usted debe tener eso muy claro. ¿Listo? Ese es el primer insumo que nos da el gobierno para evitar caer en ese tipo de situaciones. Pero digamos que este tipo de situación de presentar una declaración de manera extemporánea deriva en 2 tipos de sanciones. Eh, Viene un primer tipo de sanción que pues obviamente como su nombre lo indica se denomina sanción por extemporaneidad que está inmersa en el artículo 641 del Estatuto Tributario. Esa sanción por extemporaneidad, digamos que mm, esta sanción aplica a aquellos contribuyentes, aquellos responsables o aquellos agentes retenedores que presentan esa declaración. Puede ser la declaración de renta, puede ser la declaración de IVA, puede ser la declaración de retención en la fuente y que lo hacen posterior a la fecha de vencimiento. ¿Y qué pasa? Que si de pronto usted va a presentar esa sanción por extemporaneidad y el gobierno, o en este caso la autoridad tributaria, no lo ha requerido, pues ¿usted qué hace? Se remite a ese artículo 641 y va a encontrar que ahí le dice, ok, si en caso que la DIAN no lo haya requerido, usted puede liquidar su declaración y dentro de esa declaración liquida la sanción, que es del 5%, y va y paga. Y arreglado el problema. ¿Ok? Puede llegarle
cualquier tipo de notificación más adelante diciéndole, oiga, pero es que usted no presentó. No, señor, mire, yo ya presenté mi declaración. Usted me está calumniando, ¿sí? Entonces, básicamente, con eso lo que se está diciendo es, ok, sí, pagué tarde, pero pagué la sanción antes que usted me hiciera el requerimiento. ¿Por qué? Porque es que puede llegar el otro tipo de sanción, que es una sanción por intereses que está inmersa en el artículo 643 del Estatuto Tributario. Eh, digamos que digamos que dentro de estos tipos de sanciones por extemporaneidad, eh, se puede llegar a presentar otra situación. Esta primera es una sanción por extemporaneidad en donde la DIAN no me ha dicho nada. Me ha dicho, ay, pues, me va a hacer el loco a ver si de pronto esa empresa paga por sí sola y con eso solo liquida un interés del 5% mesofracción, ¿sí? Pero si yo voy a pagar, pero me he visto obligado a declarar porque la DIAN me emplazó o porque la autoridad tributaria me emplazó, ahí ya el problema se me complica más. ¿Por qué? Porque cuando ese contribuyente responsable o agente retenedor presenta la declaración después del emplazamiento para declarar y que fue enviado por la DIAN, pues se deberá aplicar la sanción que aparece en el artículo 642 del Estatuto Tributario, en donde le dice, ah, claro, usted se esperó hasta que yo lo emplazara, entonces ahora usted ya no paga el 5% mesofracción, sino que ahora le duplico esa sanción. Ahora usted me va a pagar el 10% mesofracción de los meses que usted se ha demorado en presentarme la declaración. ¿Ok? Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿qué hacen? Encarecen mi impuesto. Y peor aún, usted ese tipo de sanciones no las puede deducir en ese año gravable. Usted eso no lo puede contemplar como una deducción. Entonces usted está prácticamente pagando algo, llevándolo al gasto y nunca va a poder recuperar ese dinero. Entonces, hay que tener mucha precaución con eso. Es mejor no caer en ese tipo de situaciones, ¿ok? Este de pronto es el tema más cortico, lo absorbe una sola diapositiva, ¿sí? Eh, ¿Por qué lo absorbe solo una diapositiva? Porque ya aquí hemos abarcado que no, ¿qué pasa cuando hay omisos? Ya lo explicamos. Acabamos de hablar de qué pasa cuando se presenta de manera extemporánea, entonces me van a cobrar unos intereses, mes o fracción, que los intereses varían en que si no me ha dicho nada la DIAN y yo fui, pagué y liquidé mis intereses, perfecto. Usted es un buen contribuyente, usted es un buen ciudadano que está en sintonía con el gobierno. Pero si yo para que usted pagara, yo DIAN lo tuve que emplazar para que, es decir, le tuve que poner un cuchillo en la espalda para decirle, liquide, haga la declaración, liquide la sanción y vaya y pague. Entonces, ya eso, pues digamos que es otra cuestión mucho más compleja. Pero igual, pues ya lo acabamos de abarcar. Y nos falta, entonces, los famosos inexactos. O sea, ¿qué pasa cuando una declaración fue presentada en su tiempo, en su momento, sin sanción, sin nada de eso, porque lo hice dentro de los límites establecidos por la ley, pero la hice con errores aritméticos, con cualquier otro tipo de error? Entonces, eso ya lleva a otro tipo de situación. Esa parte, digamos que cuando se presentan con errores y que se conoce como los inexactos, básicamente aquí podemos decir que según el artículo 647 del Estatuto Tributario, cuando la declaración presentada por los contribuyentes responsables o agentes retenedores produzca un mayor valor a pagar o un menor saldo a favor, ¿eso qué hace? Eso constituye inexactitud, ¿sí? Entonces, porque muchas personas dicen, pero bueno, es un saldo a favor, pues a mí no me interesa, eso ya, ya sé que no tengo que pagar nada, entonces hago ahí una declaración como a lo que caiga, porque me va a dar un saldo a favor, entonces a mí no me preocupa eso. Pues mi señor, le va a tener que preocupar porque si la DIAN detecta que usted presentó un error en esa declaración, lo va a ejecutar, ¿ok? Entonces, digamos que frente a eso, ¿qué hace la DIAN? La DIAN ejerce unos controles. ¿Qué tipo de controles ejerce la DIAN en ese tipo de situaciones? La primera es hacerle un emplazamiento para
que usted corrija esa declaración. Y eso está inmerso en el artículo 685 del Estatuto Tributario. Entonces, básicamente, si la DIAN tiene indicios de una declaración con inexactitud, le envía a ese contribuyente, a ese responsable o a ese agente retenedor, le envía un emplazamiento para que esa persona corrija esa declaración y además aplique la sanción que está contemplada en el artículo 644 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Entonces, pues de esa forma, y vuelvo y digo, esa inexactitud se puede dar porque usted dejó de pagarle más a la DIAN o porque de pronto usted dejó de calcular un mayor saldo a favor para usted y eso se considera también un error, una inexactitud. ¿Ok? Pero esa es la primera, el emplazamiento para corregir. Luego viene el famoso requerimiento especial que está contemplado también en el artículo 685. Entonces, básicamente, ese requerimiento especial es un requerimiento que envía la administración tributaria por única vez, donde propone todos los puntos a corregir en la declaración y las razones por las cuales presenta esa inexactitud. ¿Ok? Entonces aquí la DIAN ya hace un trabajo más juicioso, como que dice, ay, venga, que me salió buñuelo. No sabe y como que me va a tocar explicarle con plastilina, entonces comienza a decirle, mire, que es que usted aquí liquidó mal, usted me contempló aquí unos costos y gastos que no debió haber contemplado porque esos no se reconocen. En la conciliación fiscal usted cometió ese error, entonces corríjalo y vuelva y presente la declaración y reconozca ahí la liquidación por la sanción. ¿Por qué? Porque usted se equivocó y presentó una declaración con inexactitud. ¿Listo? Luego viene otra que se conoce como la liquidación de revisión. Esa liquidación de revisión, digamos que si el contribuyente o ese responsable o ese agente retenedor no responde al requerimiento especial, o sea, este anterior no lo respondió en un término de 6 meses, ¿qué hace la DIAN? Entonces la DIAN está en potestad de modificar esos valores inexactos que están presentados en esa declaración y procede a liquidar el impuesto por sí misma. Entonces es como si hiciera una liquidación de aforo, ¿sí? No con tanta delicadeza porque yo ya presenté una declaración, solo que me equivoqué en un 0, ¿sí? Entonces la DIAN me dice, bueno, a ver, chinito lindo, como a usted le faltó fue un 0, entonces yo se lo corrijo, pero le va a generar una sanción, ¿ok? Y viene la última, que se conoce como la famosa inspección contable y tributaria. Y esa inspección contable y tributaria, digamos que en ese tipo de casos, la DIAN, o bueno, no solamente la DIAN, porque hay Secretaría de Hacienda Distrital, Secretaría de Hacienda Municipal, etcétera, etcétera. La Administración de Impuestos, llamémosla de esa manera, la Administración de Impuestos está en toda la potestad de inspeccionar tanto a las personas naturales como jurídicas cuando así lo crea necesario. ¿Con qué objetivo? Para poder verificar la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes, por los responsables o por los agentes retenedores. Recuerden que el año pasado, en el 2020, el DANE creó una nueva codificación CU. ¿Y esa nueva codificación qué hizo? Uno dirá, pero esos son números ahí que boba. Pues no, mis amores lindos, eso tiene todo un trasfondo organizacional del gobierno. Y es que con esos códigos, ahora lo que hizo el DANE fue segmentar por sectores cada codificación. Entonces, si usted pertenece al segmento de las pinturas, de los fabricantes de pinturas, entonces todos los fabricantes de pinturas tienen el mismo código CU. Entonces, ¿qué hace la DIAN? La DIAN dice, ok, voy a revisar a todos los fabricantes de pinturas del país. ¡Pran! Ahí saca la consulta, quiénes son los que en Colombia desarrollan esa actividad empresarial de producir pinturas y trae toda la información de ellos. Dice, ok, ahora, genéreme el promedio de gastos y de costos que tiene que tiene el sector de los fabricantes de pinturas. Entonces, le sale. Dice, el promedio de los gastos está entre un 40
y un 60% de los ingresos. Dice, ah, ok. ¿Y eso de qué le sirve? Pues que cuando alguno de esos pertenecientes a ese sector de los fabricantes de pinturas reporte unos costos y gastos mayores al 60%, eso ya le genera una alertica a la DIAN en donde le va a decir, ay, hágame un favor, vaya y me visita a tal empresa que está ubicada en tal ciudad, que pertenece al sector de los fabricantes de pinturas y que me está reportando unos gastos exageradísimos. Vaya, me le revisa, me le hace una inspección contable y tributaria y escúlquele todo lo que le tenga que esculcar, pero recupéreme esa plata porque él debió haber pagado, qué sé yo, 1.200 millones y solamente me pagó 400. Entonces tiene que recuperarme esos 800 millones que faltan. ¿Ok? A eso va ese tipo de inspecciones contables y tributarias. Entonces, básicamente, estas inspecciones están a cargo de funcionarios públicos de la DIAN, ¿m? Sobre todo auditores tributarios. Y de estas, digamos que de esas inspecciones, se debe realizar o se deja como constancia de esa inspección un acta que va firmada tanto por el funcionario de la DIAN, que es el responsable de realizar esa inspección contable y tributaria, como del contribuyente, de ese responsable o de ese agente retenedor. ¿Para qué? Para darle validez a esa acta. ¿Ok? Entonces, en esa acta, ¿qué va a hacer ese auditor Profe, tributario? Dime. una pregunta, qué pena. Ese tipo de información de lo de la base, del porcentaje que está diciendo que se puede deducir en donde uno lo encuentra. No, eso no es que se encuentre. Básicamente, lo que hace, lo que está haciendo la DIAN hoy en día es, con ese código CU, que es el código que le dan a uno en el código, cuando registra la empresa, y que usted debe estar verificando cada año si cambió de actividad, ¿sí? Entonces usted debe colocar ese código también, ese código de actividad que también creo que aparece ahí se me olvidó, en el root. Eh, Básicamente lo que hace la DIAN es que simplemente con esa información, ya teniendo totalmente clasificados a todos los que pertenecen a un mismo sector de la economía, a la DIAN ya le queda fácil empezar a hacer análisis de datos. ¿Qué es análisis de datos? Es comenzar a escarbar en toda la información que tiene, que recopila la DIAN y comenzar a decir, venga, ¿por qué Pintuco me está reportando unos costos de apenas del 50% de sus ingresos, mientras que Pinturas El Cóndor me está diciendo que ellos tienen unos costos y gastos del 80% y por eso me están pagando menos? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, ese tipo de situaciones o ese tipo de empresas que se salen de ese promedio son las que le generan alerta a la DIAN y van y le hacen esta inspección contable y tributaria. Y esto es a nivel nacional, esto no es solamente en las grandes ciudades, esto es a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hoy en día la DIAN tiene toda una infraestructura tecnológica que le permite navegar en esa información y extraer datos que le sirven para crear ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, eso no sale publicado en ningún lado, eso no es que lo encuentre uno por ahí en internet. Esto es un trabajo que hace al interior la DIAN, en donde comienza con toda la información que recopila a hacer ese tipo de análisis y a crear esos indicadores que le permiten medir cuando alguien se sale de ese indicador, y a esos que se salen, sea porque están teniendo muchos costos y gastos o porque están reportando menos costos y gastos del promedio, van y le hacen la visita. Porque es que aquí se puede hacer plagio, ya estaba pensando en Jennifer Arias, por Dios. Aquí se puede hacer evasión de impuesto porque usted está reportando muchos costos y gastos o porque está dejando de reportar costos y gastos, ¿ok? Entonces, eso puede decir, le puede generar suspicacia a la DIAN. Venga, y pues estos manes, ¿por qué están reportando tan poquito y por qué están pagando tanto? ¿Será que hay un lavado de activos? Ay, vaya y me visita a esa empresa y revise y esculque y que le expliquen todo eso y me hace un acta y que se la firmen, etcétera, etcétera, para que eso quede como evidencia que nosotros hicimos el trabajo y lo fuimos a investigar y no le encontramos nada. ¿Ok? Pero es básicamente eso lo que está haciendo hoy en día la DIAN, gracias a toda la información que tiene. ¿Ok? Y va a seguir creciendo, esa información va a seguir siendo cada vez muchísimo más robusta y eso le va a permitir a la DIAN cada vez llegar a la minucia de las operaciones. Y en la medida en que llegue a esa minucia, va a empezar a encontrar más cositas. ¿Ok?
Bueno, entonces, como les decía, pues ese tipo de inspecciones, estas inspecciones contables y tributarias, están a cargo de funcionarios públicos que pertenecen a la DIAN, que se le conoce como auditores tributarios, y de esas inspecciones contables y tributarias se realiza un acta, que es como el soporte, ese soporte formal que identifica que se hizo un procedimiento, que se hizo una investigación y que esa investigación arrojó estos resultados. Y esa acta, entonces, la firma ese auditor tributario y la firma el contribuyente, y de esa manera se deja evidencia que se surtió este proceso. Y ahí pues ya vendrá otra etapa del procedimiento. Entonces ya le mandarán un emplazamiento, le dirán, bueno, ¿usted por qué cometió este error? Explique, corrija, pague, haga y deshaga, ¿sí? Ahora, según el artículo 271 de la ley 223 de 1995, esa ley, ese artículo específicamente indica que los funcionarios de la DIAN que realicen las inspecciones deben ser contadores públicos. ¿Ok? Que le dicen auditor tributario, porque es una persona que va con la investidura de un auditor a pedir todo tipo de soportes, pero en esencia es un contador público. ¿Ok? Y eso está amparado en la ley 223 del 95. ¿Ok? Entonces, pues nada, esta parte de los inexactos es también un poquitico extensa. Ahí pues vamos a tener que hablar de otro tipo de sanciones que vienen también con, que les compete a estos inexactos, y las vamos a empezar a explicar cada una, dándole también un sustento desde la parte jurídica. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a abordar en la próxima clase. ¿Les parece? Sí, profe, bien. Lo que usted diga, profe. Uy. Listo, listo. Entonces, sí, quería abordar esta temática porque esta parte no es que sea de lo más fácil, ¿sí? Es chévere y cuando uno se mete de lleno a conocer lo que es el procedimiento tributario, encuentra que pues hay mucha arandela, que hay mucha cosa, mucho término jurídico, pero pues no es nada del otro mundo. También uno puede detectar cositas y, ¿por qué no?, en darse cuenta y validar que la DIAN también comete errores. Solo que pues no les recomiendo eso, ¿sí? Porque pues llegar a esa... Dime. Una pregunta. O sea, ¿alguien puede utilizar el root de cualquier persona y crear falsas empresas y declarar con eso? ¿Y pueden hacer eso y después que le digan caerle a ese pobre incauto? Sí, claro, por eso es que hoy en día exige tanto la DIAN que cuando una empresa se liquide formalmente, ¿sí? No como se hacía anteriormente que, yo ya no sigo declarando y ya ellos saben que como no estoy declarando, pues se supone que la empresa ya no está en funcionamiento y se seguía manteniendo esa empresa y por allá a los 5 años decían, bueno, ya demos de baja para todas estas empresas que no tienen ningún tipo de movimiento, no tienen ningún tipo de actividad y las sacaban. Entonces, ¿por qué empezaron a exigir que haya esa formalidad también al momento de liquidar las empresas? Porque se presentaba ese tipo de situaciones. Entonces, dentro de las cámaras de comercio y dentro de la misma DIAN, pues hay personas corruptas, venden ese tipo de información a personas más corruptas, que son las que en realidad aprovechan ese tipo de situaciones y por medio de ese tipo de empresas que están quietas, que no representan no presentan ningún movimiento, ejercen todo un tipo de actividad para hacer temas de lavado de activos, de pronto financiamiento de actividades terroristas, todo lo que se puede, lo que se maneja hoy como actividades transnacionales, y tiene un nombre largo, se me fue ahorita, pero sí, básicamente eso era una situación que se estaba presentando y eso llevó a que el gobierno fuera más exigente al momento de que una empresa cese sus actividades. Entonces, que la liquiden bien, que quede totalmente cerrada esa actividad que está desarrollando esa empresa y de esta manera pues no vaya a tener posibilidad de que en un mediano plazo empiece otra vez a presentar movimientos. ¿Por qué? Porque la activaron de alguna manera. ¿Ok? Pero sí, eso se venía presentando. Ok, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, pues nada, el lunes nos vemos para continuar con esta temática.
y poderlo culminar. Si no alcanzamos a acabarlo el lunes, pues nos vemos dentro de 8 días y finiquitamos el tema. Digo, si no alcanzamos a terminar el tema que nos compete de la problemática de los inexactos y otros componentes que nos hacen falta. Si no lo alcanzamos a culminar el lunes, entonces les digo si nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede regalar un momentico? Que tengo una consulta relacionada con lo que dijo el compañero cuando interrumpió su clase. Yo soy de la clase de impuestos nacionales. Igual que él, a mí me aparece solamente la nota del taller, del examen, más no la nota del taller. Entonces quería saber si puede revisar eso, a ver qué pasó o qué es. Sí, entonces como le respondí a tu compañero, entonces lo voy a revisar y les envío un correo electrónico indicándoles qué fue lo que pasó, porque lo más probable es que me haya equivocado en algo. Entonces lo identifico, lo corrijo y les informo. ¿Listo? Bueno, profe, Bueno, muchas gracias. sí, Bueno, a mí también, profe. Yo de todas maneras le voy a enviar un correo también, profe. ok, listo. Entonces Bueno, sobre ese les respondo. bueno, profe, muchas gracias. Feliz Bueno, noche. que estén bien. Profe, ¿Sí? ¿me regala un minutico, unos minutos, por favor? Sí.